Carlos, gracias por contestarme. Buenas tardes, vienes llegando de allá. Y qué oso, digo, no hablo de los atletas, hablo de la autoridad deportiva. En México ha habido una carencia permanente de una política pública deportiva. Ahí están los resultados, Carlos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Joaquín. Bueno, efectivamente los resultados no fueron los que teníamos como expectativas. No se puede considerar, como he visto que lo manejan en los adelantos de tu noticiero, como fracaso. Y te voy a decir por qué. Porque de la expectativa que tenía el Comité Olímpico eran 5 medallas, siempre lo dijimos así. Nos faltó una para llegar al límite que habíamos puesto. Pero además sí tuvimos oportunidad de nuevas medallas con Jorge Orozco, que es un gran tirador de escopeta de fosa olímpica y que había hecho ese día 5 series de 25 tiros, atinándole, pegando a todos los discos. Y en la última tirada de 25 pegó solo a 22 y 3. Los 3 últimos tiros no los logró. Eso nos hubiera dado una medalla de oro, desgraciadamente no fue así. Lo mismo con Yael, un clavadista de una gran excelencia y que en el último clavado pues no se tiró como está acostumbrado. Pero bueno, en fin. Carlos, pero el hecho es que fíjate, desde el planteamiento se nota la división que existe. El Comité Olímpico Mexicano que tú presides dice, calculábamos 5 medallas. La CONADE, que es el gobierno que dirige Ana Gabriela Guevara, dice, nosotros 10. Bueno, pues no hay unidad ni siquiera en las metas, Carlos. Bueno, mira, como tú sabes, el Comité Olímpico no es quien prepara a los atletas y los evalúa para los Juegos Olímpicos. A nosotros nos lo entrega ya las federaciones nacionales, que en coordinación con la CONADE, que es la responsable de la parte financiera para preparar a los atletas, nos entregan ya el listado final para poderlo registrar. Nosotros verificamos que hayan cumplido con los parámetros internacionales, como es la Carta Olímpica que así lo señala, y por ello, después de haber hecho el estudio y la evaluación, nosotros definimos que fueran 5 medallas las que teníamos posibilidad. Eso sí, hay que reconocerlo, no todas de bronce. Yo calculaba que cuando menos, como había sido en los Juegos pasados de Río de Janeiro, fueran 2 de plata o 1 de plata y 1 de oro. Pero las cosas no se dieron así. Sin embargo, pues reitero, no es un fracaso, estamos trabajando, tenemos 21 finalistas, que eso es un buen número, y de ellos 7 son cuartos lugares, muy cerca, algunos de ellos como Alexa Moreno, sí, una gran gimnasta, que quedó pues a centésimas de alcanzar la medalla. Sí, a ver, yo no critico a los deportistas. Los deportistas hacen lo que pueden con lo que tienen, y a veces mucho más de lo que pueden con lo que tienen. Yo hablo de un abandono histórico, una falta de política de Estado deportiva, y que nos ha llevado a que el himno nacional no se escucha en unas Olimpiadas. La última vez que se escuchó fue por el fútbol en Londres en 2012, Carlos. Es correcto. Y coincido contigo, lo que hace falta es una política de Estado, definir no por sexenios, sino como le hacen a los países que son grandes potencias en el deporte, hacer un programa a 30 años, y tú sabes que eso, bueno, pues es un poco, sino muy difícil lograr un programa a 30 años y que se respete. ¿Perdón? Aquí es imposible hacer uno a 3 años, hombre. Sí, es cierto. Sin embargo, pues eso es lo que más preocupa. Y ahora que has dicho 3 años, nos faltan 3 años para llegar justamente a París, y ahí es donde hay que trabajar, Joaquín. En esos cuartos lugares. Carlos querido, sí. Carlos querido, eso yo lo escucho cada vez que se acaba una Olimpiada, yo escucho. No, ahora sí vamos a prepararnos para el próximo ciclo, porque haz de cuenta que es una campaña política o que estamos hablando de la selección de fútbol. No, ahora sí vamos, ahora sí esta vez. ¿Y sabes qué? Y los resultados en las campañas políticas, en los mundiales de fútbol y en los Juegos Olímpicos, lamentablemente, son
decepcionantes, pues, déjame dejarlo ahí en decepcionantes, porque se crea una gran esperanza que no se cumple. Es correcto, y yo coincido contigo totalmente. Sin embargo, creo que es momento de tomar definiciones, ser autocrítico, no autocomplacientes, de decir, con esto estamos bien, no, al contrario. Hay que ser autocrítico a fondo y ver qué podemos hacer para rescatar el prestigio que México tenía hasta hace muy poco tiempo, hablo de 12 o 16 años, en que México tenía un prestigio de un país que cuando menos siempre estaba en media tabla, y hoy caímos al lugar 84. Y yo lo que voy a hablar, una vez que también llegue a México la titular de la CONADE y con las propias federaciones, es que nos dediquemos a esos cuartos lugares que son posibilidad de medalla. Son 7 cuartos lugares que están en muy buenas condiciones, pero no los podemos descuidar. ¿Qué pasó con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para acá? Que las 5 medallas, los 5 medallistas, no hay uno que haya acudido a esta cita olímpica, por diversas razones, por muy diversas razones. Pero esa es nuestra realidad, Joaquín. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Otra lacra son las federaciones en México. Las federaciones se han convertido en negocios privados, ¿sí?, en donde solo manda el presidente y lo maneja como una empresa familiar o privada, ¿sí? Los deportistas son secundarios, Carlos. Dímelo, porque así es. Mira, yo te quiero decir, las federaciones son asociaciones civiles, como tú sabes, y por lo tanto se rigen por el Código Civil y por la Ley General del Deporte en cuanto a las atribuciones que tiene para el desarrollo del deporte. Y además, la Ley General del Deporte lo reconoce como la máxima autoridad técnica en cada una de sus especialidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras las asociaciones estatales voten por un presidente, pues ese presidente tendrá que continuar. Ahí es donde hay que trabajar quizá en una reforma legislativa, considero yo, pero una reforma legislativa a fondo en las asociaciones civiles deportivas. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que gran parte del mal se encuentra en la federación? Pues el mal y el bien, porque hay federaciones que trabajan muy bien y otras que dan mucho a desear, de las del mal, ¿sí? Efectivamente. Sí. Pero hay algunas... Yo repito... Sí, dime. Perdón. Dímelo. No, yo te quiero señalar algo que todo mundo vivimos y nos decepcionamos en estos Juegos, fue precisamente en Taekwondo, donde desde hace muchos años no habíamos dejado de ganar cuando menos una medalla, y tenemos un ícono del deporte nacional como es María del Rosario, con 3 medallas consecutivas en Juegos diferentes. No fue porque le ganó Briseida, y al final Briseida pues quedó muy mal en su actuación. Eso es lo que tenemos que revisar también y hablar con la federación. Nos reuniremos con las federaciones que tenemos afiliadas al Comité Olímpico, que son las que van, incluyendo a la de fútbol, para hacer un autoanálisis y ver dónde están las fallas y qué podemos hacer. Pero esto lo tiene que validar y autorizar el gobierno para los gastos que se requieran hacer. No, pues no hay, ahorita no hay, ya sabes. No hay. Y yo, pues, sabes que me da mucha tristeza porque estos jóvenes, que repito, que van con lo que pueden, ¿sí? Y que hacen su mayor esfuerzo, pues la mayoría de ellos están en una orfandad estatal que pues ya dan estos resultados, porque no hay estímulos, no hay facilidades, creo que ya desaparecieron las becas en la CONADE, en fin, un panorama desastroso en lo que es la política estatal de desarrollo del deporte, que no existe como tal. No ha existido. Pero no ha existido desde hace tiempo y no va a existir, sí, claro, creo yo, de aquí a los 3 años que nos faltan, ¿verdad? No digo que sea nuevo, de ahora no ha existido. No ha existido, desafortunadamente, y tendrá que ser ya que se haga algún día, quizá en el próximo gobierno, pero sí tiene que ser claro y darle el lugar que merece el deporte, porque es muy bonito decir el deporte es un aliado de la salud, de la productividad, de la estabilidad social con los jóvenes,
pero a la hora de dar los apoyos no se dan, no fluyen, y eso es un grave error que se viene cometiendo. Exacto. Coincido contigo, Carlos. Te aprecio mucho que me hayas contestado y te mando un abrazo. Y pues otra vez a crear esta esperanza para dentro de 3 años en París, ¿no? Pero mira, yo creo que lo de hoy no se puede repetir y París tiene que ser otra historia para el deporte nacional. Pero además pues déjame decirte que el agradecido soy yo de que pueda poder volver a platicar contigo, como lo habíamos mencionado en la entrevista anterior, que al regresar pues podríamos hacer una evaluación. Yo no pensé que fuera la que estamos haciendo ahora, sinceramente. Pero así son las cosas y hay que afrontarlas. Así son y no deberían ser, pero en fin, ojalá, querido Carlos, de tantos años que nos conocemos, porque esta conversación la podríamos haber tenido hace 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40 años que nos conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada 4 años se crea la gran esperanza y viene la gran decepción. Y esto, pues, crea un desánimo nacional. ¿Por qué digo que es un desánimo nacional, Carlos? Porque cuando están los triunfadores hay un gran ánimo nacional, ¿sí? Es correcto, y lo vimos con el fútbol en la última medalla que se logró. Bueno, a pesar de que fue una medalla de bronce después de haber ganado la de oro en Londres, pues la gente lo aceptó, lo vio muy bien, porque es un triunfo sobre Japón, que dicho sea de paso, Japón nos ganó aquí en México en 68 en las mismas condiciones para la medalla de bronce. Y hoy es lo bonito del deporte, siempre tiene revancha. No, y nos ganó en Tokio. Y nos ganó en Tokio en el primer encuentro, efectivamente. Pero no sé si tú pudiste ver el partido. Yo sí estuve ahí y vi con qué claridad traían la estrategia para ganar el partido desde un principio. A ti que te gusta el fútbol también, mi querido Joaquín. Sí, sabes que soy pambolero. En fin, pues te mando un abrazo, Carlos, y te aprecio mucho que me hayas contestado. Gracias, igualmente para ti. Gracias. Gusto en saludarte. Es Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano.